Buen día a los que están aquí y a los que están en las redes. Les quería contar que durante el año con los jóvenes estuvimos estudiando algunas parábolas. Los que están acá, no se asusten, los jóvenes, ¿no? Esta no la vimos, así que no van a poder spoiler del lado diciendo, lo que pasa después es tal cosa. Igual lo vamos a leer, así que se van a enterar rápido de lo que pasa. La historia está completa, así que no hay mucho que spoilear. La parábola que vamos a ver está en Lucas 20, ¿sí? Mientras buscan, vamos a ir hablando sobre qué es una parábola. Nosotros aprendimos que una parábola es una comparación, es poner algo al lado de otra cosa para ilustrar algo que se quiere dar a entender, ¿no? Es una historia sencilla que ilustra una verdad profunda. Eso es lo que hace Jesús al hablar en parábolas. Y se utilizaban siempre imágenes muy cotidianas, ¿sí? Conocen la parábola del sembrador, había sembradores por todos lados. Las de los terrenos, había terrenos por todos lados. Las semillas crecían, ellos sabían cómo crecían las semillas, que no intervenían. Bueno, en cada parábola eran imágenes muy cotidianas para la gente que escuchaba. A nosotros nos queda un poquito más lejos, pero Jesús después explica muchas veces qué significa cada parábola, así que no estamos tan lejanos de lo que Jesús quería transmitir. Una pregunta que podemos hacer al ver el ministerio de Jesús es ¿por qué si primero enseña de forma normal como sermones, después empieza a hablar en parábolas? Algunos ya lo saben, pero voy a leer, así nos buscan, Mateo 13, del 10 al 13. Dice, y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Los discípulos se preguntaban esto. Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces Jesús enseña en parábolas, por un lado, como juicio para los que se oponen a Cristo, para los que se oponían a Él, y por otro, en forma de gracia, para los que sí querían entender la verdad, para los que sí querían oír. Y de paso, ilustraba una forma que a la gente le quedara grabado, y eso también era bueno para poder recordar rápido las enseñanzas de Cristo. Ahora sí, en Lucas 20, la parábola es del 9 al 18, pero voy a leer un poquito antes para que entendamos cómo se desencadena o qué es lo que detona que Jesús enseñe esta parábola. Versículo 1 dice, aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el Evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá él los respeten.
Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolo fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Qué hizo Jesús hasta este momento en su ministerio? Las últimas cosas que hizo. Primero, desde Juan 2, o sea, bastante reciente su inicio del ministerio, los líderes judíos ya lo querían matar, pero tenían miedo porque la gente lo seguía. Jesús, más cercano a este episodio, viene de hacer su entrada triunfal, llora sobre Jerusalén, viene de echar a los comerciantes que estaban en el templo, y en este punto vemos que la autoridad de Jesús es puesta en duda. Le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y eso en cada relato del Evangelio, los evangelios sinópticos, desencadena en la enseñanza de la parábola. Ahora nos metemos en la parábola. Un hombre plantó una viña. Mateo nos dice, agrega, que la cercó con un muro, cavó un lagar y edificó una torre. Construye un muro, edifica una torre, el muro para cuidar de los animales y de la gente que venga, la torre para que haya un vigía y también cuide de los ladrones e intrusos. Además, la torre sirvió para guardar las herramientas y capaz tener descanso el guardia ahí adentro también. Cava un lagar, que es donde se pisa la uva para hacer el vino. O sea que hizo una viña, hizo la plantación, hizo lugar para que quede fortalecida, bien linda y funcional, ¿sí? Que no solo sacaran uvas, sino que diera un valor agregado, que es el vino, y que nadie pudiese entrar porque sí a robar y arruinar el trabajo que hiciera la gente a la que él se lo iba a alquilar. O sea, hizo su parte de forma excelente. Dejó una finca funcionando y linda. Después nos dice que le arrendó a labradores. O sea, arrendo es como un alquiler. Alquila su campo y él cobraba un porcentaje de lo producido, ¿sí? Presta una herramienta y de la ganancia que se genere con esa herramienta, un porcentaje le correspondía a él. Esto era una forma muy común de trabajar. Y después se va de viaje mucho tiempo. Esto es lógico. ¿Para qué se va a quedar si ya alquiló? Como yo alquilo una casa y me quedé ahí viendo qué hace el inquilino. No tiene sentido si está alquilada. Y más cuando es una herramienta de trabajo. Yo no voy a trabajar, no me voy a quedar. Y además podía hacer lo que quisiera porque si quería ir de viaje, se iba de viaje. Era el dueño, así que... El versículo 10 dice que cuando es el tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le diera parte del fruto. O sea, el dueño del terreno envía un siervo para que reclame el pago. El versículo anterior nos dijo que el dueño se fue de viaje mucho tiempo. Los labradores no lo volvieron a ver, ven que viene un siervo, no saben qué pasó con el dueño, nos dice solamente que es mucho tiempo. Y no se lo dan. No le dan lo que él fue a buscar. Él fue a buscar el pago para su amo, no lo recibe. En lugar de un pago, recibe una golpiza. Los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. O sea, lo golpean y no le dan. ¿Era necesario golpearlo? Para mí no. Creo que no. Che, no te voy a pagar. Bueno, ya vemos cómo hacemos, pero pegarla encima.
Dice que no solo le pegaron, sino que fue una golpiza brutal en el que fue despellejado, dice la palabra, literalmente. O sea, no fue una cachetada y bueno, no te pago nada. No. Te pego y te vas humillado con la cabeza baja sin llevarte lo que es tuyo. Creo que todos nos indignamos cuando vemos una noticia así, que alguien le pega sin razón a otra persona, o en la calle cuando vemos injusticia. Bueno, esto es injusto. Es más injusto y más indignante porque el siervo fue a hacer algo que le correspondía y los labradores debían ese dinero o ese fruto, lo que cobrara, ¿no? Dice que el dueño volvió a enviar otro siervo y ellos también a después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero y también lo hirieron y echaron fuera. El dueño tiene una muestra de compasión impresionante, de seguir dando oportunidades, muestra paciencia y los siervos siguen recibiendo el mismo trato por parte de estos trabajadores. Nos dice Mateo y Marcos que también eran homicidas, no solo golpeadores. Mateo 21 dice: los trabajadores, tomando los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Marcos 12 dice: de nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió otro y a lo mataron, y así con muchos otros, golpeando unos y matando a otros. ¿Sí? Una maldad grande. ¿Quiénes eran estos siervos? Vamos a ir viendo quiénes son cada uno de los personajes. Estos siervos son los profetas del Antiguo Pacto que demandaban obediencia y arrepentimiento, ¿sí? Los profetas se paraban al pueblo y le decían: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y no lo hacían. En cada oportunidad aparecía un nuevo profeta y ellos se burlaban, los apedreaban, los mataban, los aserraban. Hebreos 11 nos cuenta el destino y la vida de muchos de ellos, y no son nada lindos. En este pasaje, en los versículos del 4 al 6, vimos qué le pasa a otro de los profetas. Lo leo de nuevo, dice: ¿el bautismo de Juan, pregunta Jesús, era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Están maltratando a otro profeta, lo están tratando vergonzosamente, están ninguneando su autoridad. Todos sabían que era un profeta y a ellos no les interesó, por eso no respondieron. El bautismo de Juan es del cielo, tenían que haber dicho, pero sabían que no les convenía. Ahora sabemos quiénes eran los siervos y quiénes eran los labradores. Quienes trataron injustamente a los profetas del pasado. Ellos ya sabían también cómo habían tratado a los profetas, cómo habían tratado a Isaías, a Jeremías, a cada uno de los profetas. Y encima ponen en duda la autoridad del Hijo, porque le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Yo no sé qué harían ustedes, sé qué haría yo, sé que quiere el pueblo que se haga. El pueblo demandaba justicia, el oyente decía: que se haga justicia, que tome venganza. Pero nos descoloca lo que hace este dueño de la viña. Como siempre, mostrando de nuevo misericordia y gracia, manda a su Hijo con la esperanza de que sí los respeten. Lo dice el versículo 13. El dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado, quizá los respeten. Pero cuando los ladrones lo vieron, pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero,
vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. La expresión mi hijo amado se utilizaba muy comúnmente para referirse al único hijo, y también podemos saber que es el único hijo porque los labradores lo matan para quedarse ellos con la tierra. Si hubiese habido un hermano, no hubiesen dicho esto. Ellos conocían al dueño y conocían al hijo, así que si hubiese habido otro hijo, también lo hubiesen conocido, ¿sí? No es que había un hijo desconocido, nada raro. Entonces manda a su único hijo. Los labradores, lo único que saben hasta acá del dueño es que hace mucho no aparece. Ven que vienen siervos a cobrar y no ven al dueño. Ven que viene el hijo y dicen, che, capaz que el papá se murió y lo matamos ahora, en 3 años por ley, esto nos pertenece. Es negocio. Arrojándolo fuera de la viña lo mataron. ¿Qué había en la viña? Muros. Muere afuera de los muros. Jesús está contando una parábola y una profecía a la vez, diciendo, al hijo lo van a matar afuera de los muros. Jesús muere crucificado fuera del pueblo, de la ciudad. ¿Qué les hará el dueño de la viña? Y responde Jesús en este relato, ¿sí? Vamos a ver qué responden los oyentes en los relatos paralelos. Acá Jesús dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, los oyentes dijeron, nunca suceda tal cosa. Mateo dice que los oyentes respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará las viñas a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Los oyentes responden, nunca suceda tal cosa, o Dios nos libre, Dios no lo permita. Estaban entendiendo que ellos eran los labradores, que tanto los líderes judíos que venían de rechazar a los siervos, a los siervos del dueño, a los siervos de Dios, rechazaron a los profetas y ahora están planeando matar al hijo porque hace rato le tienen ganas. Se van cayendo en cuenta de quiénes son los labradores y quiénes merecen un fin lamentable. Entonces su respuesta es, Dios nos libre, o Dios no lo permita, nunca suceda tal cosa. También entendieron lo que Jesús estaba diciendo, que otros iban a hacer cargo. Esto había empezado a pasar con los apóstoles, o sea, los 12, y los otros discípulos de Jesús. Hasta ahora sabemos 70. Cuando Jesús manda a los 12, dice en Lucas 9, que reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando Jesús envía a los 70 en Lucas 10, les indica que hagan milagros, sanen a enfermos, liberen endemoniados, prediquen del reino, anuncien condenación a los que rechazan el mensaje, ¿se acuerdan? Que se limpien el polvo de los pies. Y les dice Jesús a este grupo, el que ustedes escuchan, me escucha a mí, el que ustedes rechazan, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Vamos haciendo las conexiones. ¿Quién envía al Hijo? El Padre. ¿El Hijo a quién envía? A los discípulos, a los 70. El que rechaza a los 70, rechaza al Hijo. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que rechaza al dueño de la viña está rechazando al Hijo y a su autoridad y está matando a sus siervos. Estas señales milagrosas no las realizaban los líderes judíos. Ellos no se arrepentían, no creían, no iban a permanecer en su lugar adentro de la viña, sino que iba a haber gente que le diera
al dueño los frutos a su tiempo. El versículo 17 les da como diciéndole a Jesús, tienen razón, Dios los libre, diciendo, sí, esto va para ustedes. Los miró fijamente, mirándolo fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. El que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga la esparcirá como polvo. Muchas veces hemos escuchado sobre la piedra angular. Es el fundamento principal, a partir de donde se puede poner el resto de base para una construcción. Es la piedra más importante. Sin eso, la construcción no sirve y se cae. Y vamos diciendo, bueno, Jesús está hablando de una piedra rechazada y un hijo asesinado. En el mismo contexto, esta piedra rechazada es el hijo asesinado. La conexión. Sinapsis. Estas personas entonces creían que por ser parte de Israel o estar en el viñedo ya eran dueños, podían hacer lo que quisieran. Estaban seguros de su entrada al cielo. No había de qué preocuparse. Solamente de mantener su fama cuando aparece este Cristo, este Jesús, que empieza a ser famoso y los romanos los quieren atacar. Bueno, eso es la única preocupación en este momento. Nosotros ya vamos al cielo. Aparece Jesús y, bueno, complica un poco la tranquilidad de estos líderes. Juan 11 dice que los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos ir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. O sea, querían quedarse en el viñedo, nos está diciendo, querían mantener su fama. De nuevo, recordemos, venían maltratando a los siervos, matando a los profetas, ninguneando recién a Juan. Cuando lo vieron a Jesús, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. O conviene que un hombre muera y no toda una nación. Ni que perdamos nuestra nación y nuestro templo. Entonces, arrojándolo fuera de la viña o sacándolo fuera de la ciudad y sus muros, lo mataron. Si bien los que escucharon esto en su momento ya no están, alguno estará en la presencia del Señor. Esto nos afecta a nosotros también. La advertencia es, sobre todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Nosotros sabemos quién es el Hijo, conocemos su mensaje, escuchamos su evangelio. Esta advertencia también nos incumbe. El autor de Hebreos, y acá sí acompáñenme, Hebreos 10, 26 al 31, nos va a decir de nuevo esta realidad, esta enseñanza si te cabe. Dice, versículo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia?
pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si nos cabe. Nos cabe si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Acá todos, sea hoy o antes, han recibido el conocimiento de la verdad, porque ya ha sido explicado. Y si siguen pecando deliberadamente, queda solo una horrenda expectación de juicio. No seas como el labrador, buscando adueñarte de la obra del Señor, que por estar en la viña, o ser descendiente de Abraham, o estar en la iglesia, o haber nacido en la iglesia, ¿estás asegurado? No. Examinen sus vidas, no rechacen a Cristo y su obra, no pisoteen bajo sus pies al Hijo de Dios y a la sangre, no la tengan por inmunda. No piensen que el sacrificio de Jesús es algo sin valor, algo común, algo cotidiano. No es algo así nomás. Incluso si no lo dicen con palabras, pero no viven de una forma como saben que tienen que vivir porque la verdad les ha sido revelada y continúan pecando deliberadamente, tengan temor si deciden seguir en ese camino, tengan miedo. Y si hay alguien que escucha y no pertenece a la iglesia, les tengo que decir, incluso sin querer, que también te cabe este mensaje. Porque porque el que tropiece con la piedra va a ser destruido, y sobre quien la piedra caiga, también no te queda otra, no tenés otra chance, no tenés un techo que te cubra de esa piedra. Pero tengo la bendición de poder decirte que estás a tiempo de arrepentirte y creer. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Los que ya están en el Señor, vivan de una forma que le honre y le agrade. No se confíen diciendo: ya estoy en el cielo, ya estoy en la iglesia, nací en la iglesia. Y principalmente a los que están en la iglesia y no son cristianos, fíjense todos. Más hoy que vamos a participar de nuevo de la cena, tenganlo en cuenta también. No tengan por inmunda la sangre del pacto. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque en tu verdad nos revelás y con amor nos advertís. Queremos temerte, Señor, sabiendo que das oportunidad tras oportunidad, envías siervo tras siervo, advertencia tras advertencia, domingo tras domingo, para que caigamos en cuentas y nos arrepintamos. Y sin embargo somos tercos y te pedimos perdón por eso, Señor. Te rogamos que si hay alguien que escucha que no te conoce, se arrepienta ahora que está a tiempo. Y si somos personas que están en la iglesia o nacieron acá, no nos confiemos por eso, Señor, sino que estemos seguros en tu salvación, porque sabemos que es tuya y que nos las diste, Señor. No porque nos convenzamos nosotros de que, bueno, nací acá y acá me muero, sino porque tu salvación, si es realmente vos, nos va a dar paz y vamos a estar tranquilos, vivir confiados, y también vamos a poder morir en paz, Señor, sabiendo a dónde vamos. Te rogamos que nos ayudes a ser sabios, Señor, y a hacer esta advertencia a nuestros corazones y también, Señor, a las personas que no te conocen, también ser intencionales en evangelizarlas. Te rogamos que nos ayudes y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.